Cuando hablamos de las civilizaciones antiguas, hay un misterio genético que literalmente voló la mente de los científicos cuando finalmente lograron descifrarlo, y todo tiene que ver con los minoicos y micénicos, esos legendarios griegos antiguos que construyeron palacios masivos y que posiblemente inspiraron toda la historia de la Atlántida. Pero antes de sumergirnos en este fascinante descubrimiento, imagínate la escena. Estamos hablando de civilizaciones que florecieron hace más de 3500 años, mucho antes de que existiera la Grecia clásica que conocemos. Los minoicos dominaban las aguas del Mediterráneo desde su base en Creta, con palacios como Nosos que rivalizaban con cualquier cosa construida en el mundo antiguo. Por otro lado, los micénicos, establecidos en la Grecia continental, eran los guerreros legendarios que posiblemente inspiraron las historias de la guerra de Troya. Estas no eran civilizaciones primitivas. Tenían sistemas de escritura complejos, redes comerciales que se extendían por todo el Mediterráneo y una sofisticación arquitectónica que dejaba boquiabiertas incluso a las civilizaciones posteriores. Imagínate esto, durante literalmente siglos, la gente se peleaba hasta ponerse azul discutiendo sobre de dónde venían realmente estas fascinantes civilizaciones. Y lo que es absolutamente increíble es que algunos investigadores estaban completamente convencidos de que debían haber navegado desde el antiguo Egipto o el Medio Oriente, porque ¿cómo más podrían haber sido tan avanzados? La teoría más popular durante décadas fue que estas civilizaciones eran el resultado de invasiones masivas de pueblos más avanzados del este, que llegaron y conquistaron a los habitantes locales menos desarrollados. Algunos incluso especulaban sobre conexiones directas con las pirámides egipcias o los zigurats mesopotámicos. Pero prepárense porque cuando los genetistas finalmente pusieron sus manos en ADN antiguo de estas civilizaciones, encontraron algo que les haría caer la mandíbula. Resulta que tanto los minoicos como los micénicos llevaban algunas firmas genéticas absolutamente alucinantes. Aquí es donde la cosa se pone loca. Cuando los científicos analizaron su ADN mitocondrial, que es como una cápsula del tiempo genética transmitida de madre a hijo, encontraron que estos pueblos antiguos portaban grupos haplogrupos muy específicos, particularmente H, K y T, que son básicamente migas de pan genéticas que llevan directamente a los primeros agricultores que se establecieron en Europa. Pero aquí es donde se pone realmente fascinante. Estos haplogrupos mitocondriales no aparecieron de la nada. Representan linajes genéticos que se pueden rastrear hasta las primeras comunidades agrícolas que llegaron a Europa hace unos 8000 años, durante lo que los científicos llaman la Revolución Neolítica. Esto significa que las madres de estos antiguos griegos descendían de las mismísimas personas que introdujeron la agricultura en Europa. Pero esperen, porque hay un giro aún más salvaje. Cuando observamos su ADN del cromosoma Y, que se transmite de padre a hijo, los antiguos griegos portaban principalmente los haplogrupos J2A y G2A, lo cual es absolutamente fascinante porque estas firmas genéticas nos dicen que tuvieron una contribución genética seria de los primeros agricultores que se trasladaron desde Anatolia. El haplogrupo J2A es particularmente interesante porque es como una firma genética que grita Medio Oriente, pero no en el sentido de una invasión reciente, sino más bien como un eco genético de migraciones mucho más antiguas. Este marcador genético se encuentra en frecuencias altas en poblaciones que van desde los Balcanes hasta el Cáucaso, lo que nos cuenta una historia épica de movimientos de población a lo largo de milenios. Y si piensan que eso es increíble, esperen hasta escuchar lo que reveló el análisis genético completo, porque aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Los científicos descubrieron que ambas civilizaciones compartían aproximadamente el 75% de su ADN con antiguos agricultores europeos que ya vivían en Grecia miles de años antes de que alguien siquiera pensara en construir esos lujosos palacios. Esto significa que la base genética de estas civilizaciones era fundamentalmente europea y local. Pero aquí está el golpe absoluto. El 25% restante de su ADN provenía de personas que se originaron en algún lugar de la antigua región del Cáucaso, que es básicamente la Armenia e Irán modernos. Esta mezcla genética del Cáucaso es absolutamente crucial porque nos habla de contactos culturales y migraciones que ocurrieron mucho antes del desarrollo de estas civilizaciones palaciegas. Y lo que es particularmente alucinante es que los micénicos tenían un toque extra de herencia genética que los minoicos no tenían, un trozo pequeño pero significativo de ADN de las estepas euroasiáticas, lo que sugiere que alguna población misteriosa se trasladó y se mezcló con la gente local justo cuando la cultura micénica estaba despegando. Esta contribución genética de las estepas es revolucionaria porque conecta a los micénicos con las mismas poblaciones que posiblemente introdujeron las lenguas indoeuropeas en Europa.
Estamos hablando de grupos nómadas de las vastas llanuras de lo que hoy es Ucrania y Rusia, que domesticaron el caballo y desarrollaron tecnologías que cambiarían el mundo. Cuando se trata de misterios genéticos, hay uno que ha estado volviendo absolutamente loca a la gente durante siglos, y se trata de si los griegos modernos están realmente relacionados con esos legendarios griegos antiguos que nos dieron la democracia, la filosofía y una arquitectura seriamente impresionante. Esta pregunta no es solo académica, tiene implicaciones profundas para entender la identidad nacional griega moderna y la continuidad cultural en el Mediterráneo. Durante siglos, los historiadores debatieron si los griegos modernos eran descendientes directos de Pericles y Sócrates, o si eran el producto de tantas mezclas poblacionales que la conexión se había perdido. Imagínense esto, durante años la gente andaba tirando todo tipo de teorías salvajes, con algunos afirmando que los griegos modernos eran completamente diferentes de sus ancestros antiguos y otros insistiendo que eran exactamente iguales. Algunos teóricos incluso llegaron al extremo de sugerir que las invasiones eslavas medievales habían reemplazado completamente a la población griega original. Pero aquí es donde las cosas se vuelven absolutamente fascinantes, porque la ciencia genética moderna acaba de soltar una bomba que les haría caer la mandíbula. Cuando los científicos comenzaron a observar la evidencia del ADN, encontraron algo que era absolutamente alucinante. Resulta que los griegos modernos portan firmas genéticas que se remontan directamente a la edad del bronce, lo cual es básicamente como tener un árbol genealógico de 4000 años. Esto significa que a pesar de todas las conquistas, invasiones y cambios políticos que han barrido Grecia, el núcleo genético de la población ha permanecido notablemente estable. Ahora, aquí es donde se pone realmente interesante. Cuando los investigadores observaron los haplogrupos del cromosoma, que es la historia genética transmitida de padre a hijo, encontraron que los griegos modernos portan algunos linajes seriamente antiguos. Estamos hablando del haplogrupo EV13, que aparece en aproximadamente el 30% de los hombres griegos y literalmente los conecta directamente con sus ancestros antiguos. Este haplogrupo EV13 es particularmente fascinante porque se expandió por los Balcanes durante el Neolítico temprano, hace unos 8000 años. Su alta frecuencia en Grecia moderna sugiere una continuidad poblacional extraordinaria que ha sobrevivido a milenios de turbulencias históricas. Pero esperen, porque hay un giro de trama aún más salvaje. Cuando observamos el ADN mitocondrial, que se transmite de madre a hijo, los científicos encontraron que los griegos modernos portan haplogrupos de ADN como H, J, T y K, que son exactamente los mismos encontrados en restos griegos antiguos. Lo que es absolutamente alucinante es que estas frecuencias de haplogrupos mitocondriales han permanecido prácticamente idénticas durante miles de años. Esto sugiere que las líneas maternas griegas han mantenido una continuidad genética extraordinaria, resistiendo la dilución a pesar de siglos de contacto con otras poblaciones. Cuando te sumerges en la historia genética griega, hay una historia que es absolutamente salvaje y se trata de lo que pasó después de que los días de gloria de la antigua Grecia terminaron. Piensen en esto, después del colapso del mundo clásico, Grecia se convirtió en un cruce de caminos para una increíble diversidad de pueblos. Los romanos llegaron y se establecieron, los búlgaros se empujaron hacia el sur, los eslavos se asentaron en comunidades rurales, los árabes realizaron incursiones costeras, y los otomanos gobernaron durante siglos. Imagínense esto. Durante siglos la gente ha estado discutiendo sobre cuánto todos estos diferentes grupos que se trasladaron a Grecia realmente cambiaron la composición genética de la población. Algunos historiadores argumentaban que estas oleadas migratorias habían transformado fundamentalmente la población griega, mientras que otros insistían en que el impacto había sido mínimo. Y lo que es alucinante es que cuando los científicos finalmente pusieron sus manos en evidencia genética seria, encontraron algo que les haría caer la mandíbula. Resulta que aunque los griegos definitivamente obtuvieron algunas adiciones genéticas nuevas a lo largo del tiempo, los cambios no fueron ni cerca de tan dramáticos como algunas personas pensaban. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Cuando los investigadores comenzaron a observar marcadores genéticos de las migraciones eslavas, que ocurrieron hace unos 1500 años, encontraron algo absolutamente fascinante. Los eslavos llegaron a los Balcanes en oleadas masivas durante los siglos V y VII después de Cristo, estableciendo comunidades desde el Danubio hasta el Peloponeso. Algunos textos bizantinos incluso sugerían que habían eslavizado completamente ciertas regiones de Grecia. Aunque definitivamente podían detectar firmas genéticas eslavas, particularmente en el norte de Grecia,
Lo que es salvaje es que estas influencias solo constituyen aproximadamente el 10 al 15% del panorama genético griego moderno. Esta es una proporción significativa, pero muy lejos de representar un reemplazo poblacional completo. Y si piensan que eso es loco, esperen hasta escuchar sobre lo que pasó con el ADN de Anatolia, porque aquí es donde las cosas se ponen realmente salvajes. Cuando los científicos observaron marcadores genéticos asociados con poblaciones anatolias, encontraron este patrón absolutamente alucinante donde la influencia genética se vuelve más fuerte mientras te mueves hacia las islas griegas orientales y regiones costeras. Este patrón geográfico cuenta una historia fascinante sobre las redes comerciales del mundo bizantino y otomano. Las comunidades costeras y las islas orientales mantuvieron contactos intensos con Anatolia durante milenios, facilitando no solo el intercambio de bienes sino también de personas. Pero aquí está el golpe absoluto. Cuando los investigadores comenzaron a observar los haplogrupos del cromosoma y encontraron algo que les volaría la mente. Aunque podían ver evidencia clara de nuevos linajes siendo añadidos a lo largo del tiempo, particularmente el haplogrupo I2, que está asociado con poblaciones eslavas, y J2, que tiene fuertes conexiones con Anatolia, las firmas genéticas griegas originales permanecieron increíblemente fuertes. Lo que es particularmente fascinante es que este proceso de mezcla genética no ocurrió de manera uniforme. Las regiones montañosas y las islas más aisladas muestran niveles mucho más bajos de mezcla genética, mientras que las áreas que fueron centros comerciales importantes o rutas de invasión muestran mayor diversidad genética. Cuando nos sumergimos en los misterios de la antigua Grecia, hay uno que ha estado volviendo absolutamente locos a los científicos, y se trata de tratar de descifrar cómo el idioma griego realmente llegó a Grecia en primer lugar. Este no es solo un problema académico abstracto, estamos hablando de resolver uno de los rompecabezas más importantes en la historia humana. El griego es una de las lenguas con la historia escrita más larga del mundo, con textos que se remontan a más de 3.400 años. Pero ¿cómo llegó allí en primer lugar? Imagínense esto, mientras que los estudios genéticos nos han ayudado a descifrar quiénes eran los antiguos griegos, han abierto un misterio aún más salvaje sobre cómo estas personas comenzaron a hablar griego en primer lugar. Y lo que es absolutamente alucinante es que esto no se trata solo de Grecia. Se trata de resolver uno de los rompecabezas más grandes en la historia humana sobre cómo una familia masiva de idiomas se extendió por la mayor parte de Europa y partes de Asia. Las lenguas indoeuropeas incluyen no solo el griego, sino también el latín, el sánscrito, el germánico primitivo, y docenas de otras familias lingüísticas que dominan Europa y partes de Asia. ¿Cómo es posible que lenguas tan diversas como el inglés, el hindi, el ruso y el griego compartan un ancestro común? Resulta que hay firmas genéticas que aparecen en restos griegos de la Edad del Bronce que apuntan directamente a las estepas del este de Europa, que es exactamente donde los lingüistas piensan que vinieron los idiomas indoeuropeos. Estas estepas euroasiáticas, que se extienden desde Hungría hasta Mongolia, fueron el hogar de culturas nómadas revolucionarias que domesticaron el caballo, inventaron la rueda con radios y desarrollaron metalurgia avanzada. Su movilidad les permitió extender su influencia a través de vastas distancias. Pero esperen, porque aquí es donde las cosas se vuelven absolutamente salvajes. Mientras que podemos ver este ADN de las estepas apareciendo en restos griegos antiguos, lo que está volviendo locos a los investigadores es que no pueden descifrar exactamente cómo esto se conecta con la llegada del idioma griego. Y si piensan que eso es complicado, agárrense de sus asientos porque aquí es donde las cosas se ponen aún más locas. Cuando los científicos comenzaron a observar el tiempo de estos cambios genéticos, encontraron algo fascinante. Esta ascendencia de las estepas comienza a aparecer en el ADN griego alrededor del 2200 a.C., que es justo cuando los arqueólogos piensan que el protogriego podría haber sido hablado por primera vez en la región. Esta fecha es crucial porque coincide con evidencia arqueológica de cambios culturales significativos en Grecia, incluyendo nuevos estilos de cerámica, cambios en prácticas funerarias y la introducción de nuevas tecnologías. Pero aquí está el golpe absoluto. Mientras que podemos rastrear estas firmas genéticas, no podemos realmente probar que estas fueron las personas que trajeron el idioma, porque aquí está lo salvaje sobre los idiomas. No siempre se extienden a través de migraciones masivas. A veces pueden extenderse a través del comercio o porque las personas que los hablan son vistas como poderosas o prestigiosas, lo que significa que puedes terminar con personas hablando un idioma sin tener mucha conexión genética con los hablantes originales. Piensen en el latín, que se extendió por todo el Imperio Romano no necesariamente porque los romanos reemplazaran genéticamente a todas las poblaciones locales,
sino porque hablar latín se convirtió en una ventaja social y económica. El mismo proceso podría haber ocurrido con el protogriego. Y lo que es particularmente alucinante es que cuando los investigadores observan las poblaciones griegas modernas, aún pueden ver estas firmas genéticas antiguas de las estepas, pero no tienen absolutamente ninguna manera de probar si estas fueron las personas que realmente trajeron el idioma griego o si simplemente se trasladaron al área alrededor del mismo tiempo. Pero tal vez la parte más loca de todo este misterio es lo que nos dice sobre cómo los idiomas y los genes interactúan, porque mientras que la evidencia genética puede decirnos sobre antiguos movimientos de población, no puede decirnos qué idiomas estas personas estaban hablando o cómo convencieron a otros de hablar su idioma. Esta investigación ha revolucionado completamente nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas. Ya no podemos asumir que el progreso cultural requiere invasiones masivas o reemplazos poblacionales. Los minoicos y micénicos nos muestran que las sociedades complejas pueden desarrollarse a través de la innovación local, el comercio y la adaptación gradual de nuevas ideas. Y lo que es particularmente fascinante es que este misterio podría nunca ser completamente resuelto, porque estamos tratando de entender algo que pasó hace más de 4000 años sin ningún registro escrito de esa época. Cada nuevo descubrimiento genético nos acerca más a la verdad, pero también revela la increíble complejidad de cómo las culturas humanas se desarrollan, se mezclan y evolucionan a lo largo de milenios. Esta investigación no solo nos habla del pasado, nos ayuda a entender cómo las poblaciones modernas se forman y cambian. Así que la próxima vez que alguien te diga que descubrió exactamente cómo el griego llegó a Grecia, podrías querer recordarles que esto permanece como uno de los misterios más grandes sin resolver en la historia humana, un rompecabezas que combina genética, lingüística y arqueología de maneras que continúan desafiando nuestro entendimiento de cómo las culturas antiguas se extendieron y cambiaron. Si este contenido sobre los secretos genéticos de la antigua Grecia te ha fascinado tanto como a mí, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más descubrimientos científicos que cambiarán tu perspectiva de la historia. Comparte este video con alguien que ame la historia antigua, y déjame saber en los comentarios qué otra civilización antigua te gustaría que exploremos genéticamente. Nos vemos en el próximo video.